interesante, porque nos vamos ahora para el mismo libro de Éxodo, pero en el capítulo 24, donde comienza el llamamiento de Dios para que él subiese al monte para recibir las tablas. Y en este capítulo es donde nosotros vemos, no vamos a estar relatando todo de ella, sino que también queremos que los hermanos practiquen esto, hermano. El capítulo 24, ustedes lo pueden leer en la casa. Lo leen en la casa y pueden tener más entendimiento sobre este asunto. Moisés es llamado al monte Sinaí para poder entregarle las tablas. Pero Moisés también se demora porque Moisés ayuna por 40 días y 40 noches. Moisés está en una situación en donde el Señor está consciente de que el pueblo necesita ley. Porque sin ley, las personas hacen lo que creen que está bien. Y si no hay una ley que te indica que eso está mal, entonces lo seguiremos haciendo. Por eso fue que Pablo nos dijo, porque esta prédica viene acondicionado de una serie de prédicas que hemos estado presentando para llegar a este punto, en donde Pablo ya se había dado de cuenta que la ley no era mala, porque la ley le enseñó que el codiciar es malo. ¿Se acuerdan de eso, hermano? Bueno, ¿de dónde nace todo esto, hermano? Es que el pecado está en el hombre, pero Dios muere para librarnos del pecado y así nosotros tenemos ahora la fuerza de voluntad para poder enfrentar el pecado con la ayuda de Dios, porque la sangre de Cristo nos libró. Ahora nosotros tenemos que poner de nuestra parte para saber que somos merecedores. El domingo pasado fue algo lamentable. Nosotros pudimos darnos de cuenta con la predicación del domingo cómo inicia el carnaval en la vida de las personas. Cómo el hombre se desata por querer sentirse bien. Y ellos crearon un becerro de oro para poder adorarlo. Y cuando Moisés viene bajando con la tabla, Josué, que había ido con él, Josué también había tardado el mismo tiempo, porque él se quedó, él había ido con Moisés y él se quedó para que Moisés subiera. Él también estuvo ausente por largo tiempo. Y cuando Moisés viene bajando para encontrarse con él, y él comienza a oír ese sonido en el pueblo, dice, como que hay pelea, problema. Y Moisés le dice que no es pelea, sino que son cantos. Un Moisés que ya el Señor le había dicho lo que estaba sucediendo. Eso lo vimos el domingo. Que el pueblo había hecho un becerro de oro. Y inclusive Dios le dijo a Moisés que se quitara porque él iba a destruir a ese pueblo. Y Dios fue persuadido por Moisés, el cual le acordó de Abraham, de Isaac, de Israel. Él comenzó a hablar con Dios, a dialogar con Dios, a la cual nosotros entendemos a través de eso la fuerza de la oración. Porque orar es hablar con Dios. Y él logró calmar la ira de Dios en ese momento. Sin embargo, cuando él baja y él ve lo que Dios le había dicho, él no contuvo su ira.
Así que ustedes se pueden imaginar cómo se debió sentir el Creador que sacó a este pueblo de Egipto, de la esclavitud, de todos los problemas que ellos tenían. Sin embargo, ellos no traicionaron a Moisés, ellos traicionaron fue a Dios. Pero Moisés nos enseñó que a través de la intercesión, a través de la oración, él pudo persuadir al Señor por un tiempo. Y cuando él está bajando, él dice, esto no es que haya pelea, sino estoy oyendo cánticos. Y su mirada al becerro y lo que el pueblo estaba haciendo, un pueblo mal agradecido, un pueblo que fue malcriado por las costumbres que había visto de otros pueblos. Un pueblo que en el capítulo 24 ya Moisés había hablado con ellos, hablando del pacto de Dios para con ellos. Vamos a leer un poquito el 24 para que podamos ver que la salida de Moisés está en el 24. Voy a leer los primeros versículos que dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú, Aarón, a Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Ok, vamos a seguir viendo un poquito más en el 24. Vamos a ver el 9. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. De zafiro. Me estoy excitando, hermano, me estoy sintiendo alegre, muy alegre. Okay. Semejante al cielo cuando estaba sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y el mandamiento que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperándoos aquí hasta que volvamos, y vosotros, y he aquí Aarón y Arú están con vosotros, el que tuvieron asuntos, acuda a ellos. Solo él subió junto con Josué. Aarón quedaba encargado del campamento junto con el otro miembro. Lo que nosotros leímos en el libro de Éxodo 32, ya había pasado tiempo y el pueblo comenzó a sentir qué le pasó a Moisés. Pero vamos a ver un poquito más, quiero leer un poquito más porque este capítulo es lo que desenlaza lo que estaba pasando en el 32. Ok,
Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 7 días, por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y le aparecían de la gloria, y la aparición de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entonces Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En ese tiempo, si ustedes leen los otros capítulos que siguen, van a ver que Moisés estaba recibiendo instrucción de Dios acerca de cómo iban a hacer el tabernáculo, la mesa para el pan, todo lo que estaba sucediendo con Moisés en el momento en que el pueblo estaba en su desesperación. Dios estaba dándole notas a Moisés de lo que tenía que hacer con el pueblo. Además de que Dios estaba escribiendo las tablas para que Moisés bajara y le diera las leyes al pueblo. Sin embargo, ante la desesperación, podemos irnos nuevamente para el 32. El pueblo comenzó a querer ver un Dios. Cuando ya se había hecho un pacto, alguien me había dicho de que lo que pasa es que el pueblo no sabía el rostro de Dios. Dios en ningún momento le había dicho a él que él tenía ningún rostro. Cuando Moisés se presentó por primera vez al pueblo, él dijo, el yo soy me envió. Y entonces él dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Ismael, pero nunca Dios habló de ningún rostro. Pero el pueblo, influenciado por la desesperación y por el tiempo que Moisés los había dejado, ellos acudieron a Aarón, que era el sacerdote. Por eso es que nosotros tenemos que vivir bajo una templanza ante lo que conocemos de la palabra. Porque si nosotros flaqueamos en el conocimiento de la palabra y permitamos que el pueblo entre en el desorden, entonces la mano acusadora será al ángel de la iglesia. Porque en el libro de Juan, toda la escritura que Jesús le había dicho a Juan, él le dice, escribe al ángel de la iglesia tal, escribe al ángel de la iglesia tal. Y no es que seamos ángel, que tenemos ala ni nada de eso, sino que son los encargados. Y cuando hablo de los encargados, estamos hablando de cada ministro y anciano de la iglesia que conoce la palabra, se convierte en cómplice del que quiere hacer el mal, sabiendo ellos que el Señor no le agrada. Así que nosotros estamos en una posición en donde Aarón fue presionado por el pueblo. Y ellos dijeron, quiero leer este pedacito, ellos dijeron, esto es algo increíble. Vamos al 32, donde Abraham está tan
tan influenciado por el pueblo que él dice, 32:5, acompáñenme, 32:5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Increíble. No, no entendí. El pueblo comenzó a hacer el pecado más grande del mundo. Y ellos se regocijaron y ellos dijeron que este es fiesta para Jehová. Tremendo, hermano. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Un hermano me mandó un video donde hay un carnaval. En el carnaval hay una flota de los evangélicos. Yo les dije que lo mandara al grupo porque era bueno que ustedes vean que hay gente que yo no sé si tienen la cabeza golpeada o qué. No saben distinguir entre el bien y el mal. ¿Cómo en esta vida puede haber alguien que diga, bueno, vamos a participar en el carnaval para contrarrestar a los que están carnavaleando con nuestra flota, enseñando que nosotros somos más cristianos? Es una locura, hermano. Eso es una locura. Nosotros a esa clase de cosas nosotros tenemos que apartarnos y orar por las personas que están en esa situación. Porque ese es el pecado más grande. Dios no quiere ninguna competencia. Y yo estoy de acuerdo de que tengamos un Dios celoso, porque Él no nos hizo para otro. Él nos hizo para Él. Nosotros tenemos que adorarlo a Él. Pero ellos entraron en el pecado más grande. Sin embargo, con todo eso, también vimos donde Moisés pudo hablar con Dios para que él no efectuara el castigo. Pero vamos a cerrar con algo grandioso, hermano. No es que Moisés confabuló al Señor. Veamos lo que dice el versículo, estamos en el 32, veamos lo que dice el 34 y 35. Moisés logró hablar con Dios y Dios inclusive llegó a un punto donde Moisés, por amor al pueblo, con todo lo que el pueblo hizo, porque eso es lo que nosotros tenemos que tener, amor filial, amor al pueblo. Yo le digo al Señor, bueno, Señor, si es así, quítame del libro. Él estaba dispuesto a sacrificarse. Vamos a leerlo, no vamos a hablarlo, vamos a leerlo. Versículo 32, 33. Dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré. Vamos al 32. Dice, $31. Vamos a subir, hermano, porque esto es interesante. Dice el 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que está escrito. Y Jehová
respondió a Moisés. Moisés le dijo, bueno, Señor, ellos pecaron y él estaba dispuesto a hacer el sacrificio por ellos. Y el Señor dijo esto, le dio a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Yo creo que nosotros deberíamos de marcar eso en nuestra Biblia. 32, 33. Acuérdense siempre ese versículo. 32, 33. Éxodo 32, 33. Dios no va a hacer que yo pague por otro. No, 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 no. Yo voy a pagar por mí. Cada uno va a pagar por sí. Nadie va a pagar por el otro. Él le dijo a Moisés, no, Moisés, no me venga con ninguna confabulación de que tú te vas a sacrificar por ellos. No, 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 no quiero oír eso. Él dice, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Déjame darle una noticia. Ninguno de ellos que estaban celebrando entraron a la tierra prometida. Ni siquiera Aarón. Todos murieron en el desierto. Entraron sus hijos y sus nietos. Y Caleb y Josué. Son los dos únicos de esa generación que entraron a la tierra prometida. Porque era un pecado demasiado grande. Dios los perdonó. Pero ¿qué sucedió durante el trayecto? Siguió el mal en ellos. El mal siguió. Nosotros podíamos decir, wow, pero lo que pasa es que no había ley. Ok. Moisés tuvo que subir nuevamente al monte. 40 días, 40 noches de nuevo para recibir de nuevo las tablas de los mandamientos de la ley. Ahora sí hay ley, pero aún así no lo cumplieron, hermano. Hoy nosotros tenemos un privilegio que estamos en gracia. Está la ley. La misma ley, Jesús muere por el perdón de nuestros pecados y convierte los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que eso es lo que significaba toda la ley de Moisés. Y si nosotros no pudiéramos cumplir eso, hermano, ¿qué podemos esperar de Dios? Que otro Moisés intercederá por nosotros. Tenemos a un Jesucristo intercediendo por nosotros, hermano. Pero para que la intercesión sea efectivo y eficaz, todo lo que estamos haciendo que no le agrada a Dios, tenemos que dejar de hacerlo. Para que así, entonces, Dios pueda decir, entra, buen siervo, al gozo del Señor. Porque lo que ellos hicieron merecería el castigo. Porque dejaron a su Dios por dioses. Es la misma forma que Dios está viendo nuestras vidas.
¿qué podemos nosotros soltar para estar con Él? Dios demanda de nosotros, hermano, una obediencia y un esfuerzo para dejar las cosas que no convienen. Por eso que está escrito que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y nosotros debemos tener la suficiente capacidad de entender lo que no conviene. Yo digo que esta gente estaban cegados por el no tener una ley y presionaron a Aarón. Aunque cuando nos leemos y verlo es dos cosas diferentes. Este Aarón no había hecho ninguna resistencia. Él mismo dijo, traigan los aretes de oro, y él confeccionó el becerro. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque el mundo nos va a poner presiones para ver cómo está nuestra fe. Y nuestra fe debe estar puesto en las promesas de Dios que se va a cumplir. Y Él va a permitir que nosotros veamos todo lo que hemos pedido y está en su voluntad, lo vamos a ver. Así que tenemos que despreocuparnos de todo lo que está girando a nuestro alrededor, hermano. El mundo, el país, todo está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros confiamos en que Dios le dio a Moisés, mi ángel estará contigo. Voy a leerlo de nuevo. He aquí mi ángel irá delante de ti. Hoy nosotros tenemos a un Jesucristo que es el que ha hecho la obra para que nosotros podamos estar quietos en la esperanza de Él. Pongámonos en pie, hermano. Qué bueno es Dios, hermano.